Podemos estar seguros de tu bondad, de tu misericordia, Padre, que tú soplas vida sobre nosotros. Esperamos en tu gracia, esperamos en tu amor, esperamos en tu bondad. Y yo sé que hoy tienes un milagro, Señor, una manifestación de tu gloria, de tu gloria, de tu gracia. Veremos tus obras, Padre, y seguiremos por el camino y el consejo que tú nos has dado, Padre. Ministranos con tu palabra en esta mañana y permítanos, Señor, que nuestra fe esté fundamentada en ti y en tu palabra y en la obra hecha en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por ser tan fiel. Muchas gracias por amarnos. Muchas gracias por levantarnos, mi Padre precioso. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en este tiempo de oración, de devoción a través de estos medios. Yo sé que donde es invocado el nombre del Señor, ahí hay libertad. O como dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo sé que toda cadena, toda angustia, todo lo que haya venido sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre lo que te rodea, en todo vamos a ver la manifestación de Dios. Y se cumple lo que dice la palabra, que todas las cosas van a ayudar para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo sé que los que estamos unidos a través de estos medios, Dios está haciendo, ha hecho o va a hacer un llamamiento especial y que vamos a poder caminar seguros en esa bondad, en esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. No te desalientes, sigue adelante disponiendo su corazón para el Señor y yo sé que te llevará en victoria, te proveerá todo lo que necesite y esa gracia va a estar sobre ti. En su presencia, como decía este cántico que entonábamos, hay plenitud de gozo. No pierdas el gozo. No, reconoce que Dios es fiel y que se sostendrá en medio de todos los tiempos. Quiero retomar algo de lo que estuvimos compartiendo ayer en la reunión dominical y estábamos compartiendo de Hebreos capítulo 12. Y después de que terminé de compartir a través de estos medios, esa palabra del Señor donde nos está hablando también del Padre, Dios como Padre abrazándonos, cubriéndonos, dando los mejores consejos y también inclusive llevándonos en los procesos de disciplina que a veces Él imparte sobre nosotros, una disciplina con amor. No nos gusta esa palabra, pero resulta que la disciplina es parte del discipulado que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Él se propone hacer algo, ¿quién lo hará cambiarlo? Dice la palabra. Así lo entendió Job, así lo entendieron muchos de los siervos que pasaron por tormentas, por momentos difíciles, pero nunca decayó la confianza en el Señor. Antes, al contrario, en medio de los tiempos difíciles, aprendieron a conocer mejor a Dios. Y yo sé que esos procesos que hemos tenido que vivir no son fáciles. Son complicados, momentos de soledad, momentos como que todo se nos derrumba de un momento a otro, como que estamos pisando sobre roca firme y de pronto esa roca se convierte en algo que tambalea. Tambalean los negocios, tambalean los hogares, la relación con los hijos. Hay tantas cosas que nos hacen mover nuestro interior, pero la roca firme, como dice la palabra, es nuestro Dios y en ella confiamos. Hay procesos y a lo mejor yo les decía en compartir la palabra anteriormente que quizás estamos en esos procesos. No es porque Dios nos quiera castigar, al contrario, quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios usa voy a decirlo de esta manera, pedagogía tan interesante que aparte de enseñarnos con la palabra, de saturarnos con la palabra, de darnos buenos consejos todos los días. Ahora en este tiempo abunda la palabra y hay muchos siervos y siervas de Dios que los bendigo y que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dijo Pablo a Timoteo. Y en medio de todos esos procesos Dios nos está hablando, aún a través de las circunstancias. Dios quiere mostrar siempre su misericordia. Y es parte de la enseñanza que Él tiene para nosotros. Pero cuando echamos a las espaldas, como dice el Salmo 50, las palabras del Señor, Él comienza a tratarnos de una forma más directa. Pero todos esos tratamientos, no es porque Él sea cruel, no porque se haya acabado el amor de Dios, o como leíamos en el Salmo 76 en esta mañana, no es que Dios se haya apartado de nosotros y nos haya olvidado.
Quizás muchos de nosotros nos estamos haciendo las mismas preguntas, y el salmista en el Salmo 72 justamente él empieza hablando en una forma, es un salmo de testimonio, porque él empieza diciendo: con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchará. Y note que la oración que está mencionando aquí el salmista no es una oración espontánea, sino que desde tiempo, no dice cuánto tiempo atrás está clamando, pero hay varios tiempos verbales que está mencionando este primer versículo. Y él dice: clamé, está hablando de un pasado, a Dios clamé, pero la respuesta la está escuchando, la está esperando hacia adelante, y él me escuchará. No está diciendo me escuchó, sino me escuchará. Hay un clamor que constantemente hay en nosotros. Y en Hebreos nosotros decíamos que Dios como Padre a veces nos disciplina. Inclusive cuando conectamos en Hebreos 2, el versículo 11, donde el escritor nos está diciendo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Y continuando el mismo pensamiento en ese precioso libro de Hebreos, dice: por lo cual, si estás en disciplina, si has pasado un tiempo de sacudir todo a tu alrededor, de pérdidas, inclusive de salud, aún de seres queridos, no te desanimes, sino que conecta con el versículo 12 diciendo: por lo cual levanta las manos cansadas y las rodillas paralizadas. No te quedes quieto, no te quedes quieta. Siga adelante, fortaleciéndote. Hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras tengamos las oportunidades, vamos a salir vencedores. Y yo sé que los problemas no nos van a hacer flaquear, sino que al contrario, vamos a ver la misericordia de Dios. Y hago un paralelo con el Salmo 73. Porque quizás en esos tiempos de disciplina, de angustia, de dificultad, no entendemos el actuar de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene y trae revelación, nos damos cuenta que Dios está trabajando en nuestro corazón. Que muchas veces es necesario que Dios quebrante la dureza en nuestro corazón, porque las bendiciones a veces nos llevan a eso y nuestro corazón es extraño. Y eso lo menciona la palabra. Nuestras actitudes a veces son bien extrañas, que en lugar de vivir una vida agradecidos o gracias con Dios, simplemente nos olvidamos, como dice el Salmo 103, nos olvidamos de sus misericordias, de sus bondades, que tenemos un Dios por Padre, un Dios poderoso, no como el Padre terrenal que quizás tuvo muchas fallas, sino como el Dios perfecto, el Padre perfecto, que nos dio vida, que permitió con propósitos eternos. El salmista, haciendo el paralelo con el Salmo 72, él dice y expresa a partir del versículo 2, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba él mis manos en la noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. No quería simplemente pasar por alto, sino que con todo el corazón, con toda su fuerza, según lo está expresando este versículo 2 del Salmo 72, buscaba esa presencia de Dios, no se acomodaba. Y especialmente cuando está expresando la última parte de este Salmo, donde dice: mi alma rehusaba consuelo, no era que no aceptara las palabras quizás de ayuda, de fortaleza que le daban algunas personas, pero no se conformaba con simplemente estar ahí, sino que insistía buscando al Señor. Y en esa búsqueda de Dios hizo lo que normalmente una persona del común que conoce a Dios, que está en angustia, generalmente le dice a Dios. Dice el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Yo no sé si tú has llegado hasta esta condición. Ahora, si tú haces un paralelo y lees los versículos anteriores de Romanos 2, de Hebreos 12, justamente ellos, al pueblo que fue dirigido esta palabra, habían pasado por tribulaciones que tal vez nosotros no hemos pasado. Ellos fueron despojados de las casas, de las propiedades por ser cristianos.
Tal vez muchos de nosotros no hemos llegado a ese punto. Conocí y al menos escuché a mi padre que les aconteció. Inclusive mis padres tuvieron las consecuencias justamente de eso, una persecución religiosa, donde dentro de otras cosas, y siendo yo muy niño, tal vez 3 años, vi cómo incendiaban una parte de la finca o de la casa de la finca donde que tenía mi padre, simplemente por una persecución religiosa. Pero ellos no desfallecieron. Es más, cuando estuvieron en angustia, según me contaban mis padres, era cuando más buscaron a Dios. Y esto es lo que está diciendo el salmista. Yo me acordé de Dios, me conmovía, y tal vez esa conmoción que sentía era, Señor, ¿dónde estás? Y por eso dice también además el versículo 4 y 5, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Había un gemir en el interior. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de los cánticos de la noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. En mi espíritu me preguntaba, en otras palabras. Y viene una serie de preguntas que tal vez son las preguntas que tú estás haciendo en este día. Señor, ¿por qué estoy pasando por esta angustia? ¿Qué está sucediendo a mi alrededor a través de esta pandemia, Señor? ¿Qué te has propuesto hacer, Señor? Y parece que hay días, y al menos aquí en Colombia es lo que está pasando, esta pandemia como que coge más fuerza y como que hay un desafío hacia este tiempo y la gente no sabe qué hacer. Los hospitales están a punto de no dar más, los médicos cansados, las enfermeras también en momentos difíciles, partiendo seres queridos, amigos a la presencia del Señor. Si no es por esta pandemia, por otras enfermedades, son tiempos difíciles. Hoy tenemos a nuestros seres queridos y por esta pandemia o por cualquier cosa pueden partir a la presencia del Señor. Y a veces vienen las quejas contra Dios, casi con las mismas preguntas que el salmista se está haciendo aquí en estos versículos del 7 hasta el 9. Dice las preguntas que él se hace: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicios? A veces yo le pregunto, Señor, ¿será que en medio de toda esta pandemia o hasta cuándo va a durar todo este tiempo, Señor, de angustia, donde la economía está tambaleando, donde los recursos escasean? Pero todo esto también, si lo miramos con ojos espirituales, nos ha llevado a tener más dependencia de Dios, que es el contexto de lo que está manifestando el salmista en estos versículos. En el 8 se hace otra pregunta, en el versículo 8 dice, ¿has cesado para siempre tus misericordias? No, la palabra dice que las misericordias de Dios son todos los días. Nuevas son sus misericordias, dice a través de Jeremías en el libro de Eclesiastés. Otra pregunta que se hace, ¿se ha acabado perpetuamente? Esa palabra perpetua es para siempre. Tu promesa, las promesas de Dios siempre estarán vigentes y Él las cumplirá en nosotros. Otra pregunta que se hace, dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Otra vez dice, no. Yo te respondo, no. Dios tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. Y otra pregunta que se hace al final, dice, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Y hay una palabra escrita en la Biblia, que es una palabra que dice Selad, que es una pausa que se hacía cuando se estaban escribiendo estos salmos. Es un intervalo, es un silencio. Tal vez el salmista al hacer esta pregunta está esperando una respuesta de Dios. Meditaba y note que al principio él decía, y mi espíritu inquiría, dice la parte final del versículo 6 de ese Salmo 77. Hay tiempos que es importante expresar lo que hay aquí dentro de nuestro corazón, las angustias, porque es allí donde nosotros podemos encontrar descanso en el Señor, reposo. Y yo sé que el Espíritu Santo trae respuesta a un corazón abatido cuando comenzamos a cuestionar, no a Dios, porque a Dios no se le cuestiona, sino nuestro proceder, el ambiente que estamos viviendo. A veces yo me pregunto cuando estoy pasando por circunstancias difíciles, Señor, ¿qué está causando esta tormenta que ha venido a mi vida? Cuando estoy intercediendo por mis hermanos, que lo hago constantemente, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué si tu promesa que has dado a mi hermano es esta o aquella? Señor, estamos viendo todo lo contrario. Y hago silencios.
Y yo te invito a que tengas tiempos de silencios en la presencia del Señor, después de soltar tus argumentos, de quizás llorar, de quizás derramar tu espíritu delante de Él. Pregúntale y yo sé que va a haber una respuesta de parte del cielo. ¿Cómo entendió este tiempo el salmista? No lo dice exactamente. Tal vez nosotros lo podemos entender un poco. Lo cierto es que él llega en el versículo 10 a una conclusión. No es culpa de Dios. No es culpa de los que están alrededor. Él dice, enfermedad mía es esta. La enfermedad del cuerpo no es tal vez la razón o la consecuencia o lo directamente a sanar. Hay una enfermedad más dentro del alma, que es cuando nos olvidamos o pensamos que Dios ya no tiene misericordia con nosotros. Esto es incredulidad. Una de las enfermedades peores que puede tener un ser humano es cuando deja de confiar en Dios. Es cuando ha visto la misericordia de Dios. Es cuando tiene claro que tiene un Dios que te escucha y simplemente se aleja de Él. Por eso el salmista llega a esta conclusión. Enfermedad mía es esta. ¿Será esa la enfermedad que nosotros tenemos aparte de la dolencia que tenemos en nuestro cuerpo, de los temores que nos asaltan día a día? Del temor en medio de esta pandemia, de la inseguridad que tenemos porque los recursos económicos están escasos, porque a lo mejor en la empresa han dicho que pronto no sé qué decisión van a tomar. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál enfermedad será la que hay dentro de nosotros? Y yo sé que si le pedimos al Espíritu de Dios, si pedimos esa palabra de revelación, Señor, hazme entender qué es lo que está pasando conmigo, por qué las actitudes que estoy tomando, Señor, por qué la rebeldía que he permitido en mi corazón teniendo un Padre tan precioso, por qué me he rebelado inclusive contra la disciplina, voy a decirlo así, el tratamiento que Dios está haciendo. Y entre más nos demoremos en aceptar que hay una enfermedad en nuestra alma, que es el no confiar, el no saber esperar en Dios, el no hacer aquellas cosas que con tanto amor, como inclusive en las predicaciones anteriores, en enseñanzas anteriores, yo te he compartido, hemos prolongado los procesos, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso. Y a veces la pregunta es, y yo mismo me he cuestionado a veces, y conversaba con mi esposa en esta mañana antes de prepararnos para este espacio, y le decía, a veces siento que como que oramos y Dios nos escucha. Y estaba exactamente en la misma situación y no había leído todavía el Salmo 77. Pero yo sé que Dios nos está dando una respuesta y nos está diciendo, hijo o hija, no están solos, yo estoy contigo. ¿Qué hizo el salmista? Tú lo puedes mirar si lees a partir del versículo 10 del Salmo 77. Para sanar esa enfermedad que había en el salmista, él dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, los años en que él manifestó el favor. Y él comienza y añade el versículo 11, dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dice él, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y llega a una conclusión el versículo 13. Oh Dios, santo es tu nombre. Y dice, ¿qué Dios hay como tú? No lo hay. Él mismo se expresa. Tú eres el Dios que hace maravillas y hace notorio. Hiciste notorio en los pueblos con tu poder. Y comienza a recordar todas las maravillas que Dios había hecho con Israel, que había hecho con Jacob, que había traído. Y él está hablando de sus antepasados, no solamente de la vida que él había vivido en ese tiempo, sino que él se acuerda de todos los hechos maravillosos que Dios ha hecho. Parte para traer sanidad a nuestra alma, para apagar la duda, la intranquilidad que viene a nuestra alma, es recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si no lo recuerdas, dile al Espíritu Santo, ayúdame a recordar y a reconocer las cosas que Dios ha hecho conmigo, con mi familia. Y si no ves
está cercano esa salvación, esas obras de Dios, lee la palabra. Desde Génesis, si es posible, hasta Apocalipsis, y ahí va a ver las maravillas que Dios ha tenido. Cada libro de la Biblia nos enseña las obras preciosas que Dios ha hecho, pero la obra más maravillosa que Él hizo fue entregar a su Hijo para abrirnos camino y acercarnos a Él. Esa es una de las obras extraordinarias, y que no solamente se quedó en esa obra, sino que se dio cuenta que nosotros necesitamos ayuda, y esa ayuda la hizo al darnos a su Espíritu Santo para que viniera a morar en nuestro corazón. Y cuando permitimos que todos estos regalos preciosos de Dios comiencen a activar en nuestro corazón, hallamos descanso para nosotros. Dios nos ha rodado de bendición. No vayas a caer en la depresión, ni en la angustia, ni dejar apagar el amor, ni la fe que Dios ha depositado en ti. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha hecho a través de ti, porque yo sé que también ha sido bendición para otras personas. No ha sido tus fuerzas, ha sido la presencia de Dios que a través de ti también ha bendecido tu familia y te ha dado fuerzas cada día. Así es de que afirma tus rodillas, tal vez como dice el versículo 12 de Hebreos 12, por lo cual levantad las manos caídas y afirmad las rodillas paralizadas, y vean esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios, ese poder de Dios sosteniéndote, levantando. Y tal vez pueda decir, como empieza este Salmo 72, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Que sea la palabra que tú clames, que en medio de toda la opresión que vives, Dios escucha tu clamor y va a actuar a tu favor. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre precioso, yo te doy gracias porque eres tan maravilloso, es tan lindo confiar en ti, es tan lindo saber tus consejos, Señor. Y yo sé que esta palabra nos alienta, Señor, que nos das en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Nuestras fuerzas se acaban, Padre. Tú conoces la batalla que cada uno de mis hermanos, mis hermanas sostienen, las angustias, Padre, los temores, Señor. Pero yo sé que tú no nos vas a soltar. Yo sé que tu misericordia sigue vigente, que tu amor, Señor, nos arropa y que la ayuda de tu Espíritu Santo está a favor de mi hermano y de mi hermana, Señor. Susténtale, guíale, levántale, dirígele paso a paso, Señor, y que puedan ver esa bondad. Y que no desmayen sus fuerzas, Padre, que no se acaben sus fuerzas, sino al contrario, sean fortalecidos al recorrer, al recordar y al escuchar, Señor, los testimonios de tus obras preciosas que has hecho para con tu pueblo, Señor. Gracias porque podemos reposar en ti. Tú sanarás, tú levantarás, tú restaurarás, Señor. Tú curarás todos los huesos, los tejidos, Padre, de nuestro cuerpo que hayan sido afectados, Padre. Nuestra alma reposará seguro en ti, Padre, porque en ti hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Te alabo, te bendigo y te glorifico en esta mañana y dejo a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, en tus manos, Señor, creyendo que tú eres el Dios maravilloso. Muchas gracias, Padre. Mi amado hermano, hermana, que la bendición de Dios repose sobre ti, que pueda haber esa bondad de Dios en este día, pueda haber esa respuesta de parte de Dios y pueda gozarse en esas obras maravillosas que Dios tiene para ti. Les amamos. Le habló su pastor Irlanda Luz Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Que hoy camine en victoria.